En el día de hoy, bueno, tengo el compromiso de hablarles de la NIF número 5, activos mantenidos para la venta. Es una norma sencilla, de alguna manera bien interesante, pero bueno, como todas las cosas, tiene ciertas complejidades y vamos a tratar de, en la noche de hoy, simplificar la normativa a través de conceptos bastante simples, de manera de que entendiendo exactamente qué es lo que la norma significa, entonces poder ir un poquito más allá cuando se nos presente en la práctica un caso similar. Muchas veces estamos asesorando compañías, estamos haciendo auditoría en compañías y estamos haciendo la auditoría desde lo que es un escritorio en la oficina. Pero es muy importante que cuando vamos a almorzar y regresamos y salimos del cliente, ya sea asesoría, auditoría o algo similar, que nos paseemos pues por lo que sería toda la compañía como tal, porque ahí es cuando nos damos cuenta de ciertos activos que están allí, que no se mueven, que no se utilizan. Y nadie nos habla de ellos, ¿no? Nadie nos habla de esos activos, están allí, inmóviles. Pareciera que no están asociados a la generación de la renta, pero nadie nos conversa acerca de esos activos. Y si averiguamos un poco, pues nos damos cuenta de que están en libros, están registrados en libros, tienen un saldo en libros y no se están depreciando. Y de alguna manera, para lo que es la compañía y quienes la dirigen, pues tiene sentido que si un activo que tiene cierto valor no se está utilizando, pues no se esté depreciando. Y como ustedes podrán notar acerca de lo que les estoy conversando, pareciera que no estamos ni en la parte blanca ni en la parte oscura del asunto, que aquí hay un gris, ¿no? Es un activo que no se está utilizando, que tiene valor en libros, que no se está depreciando. Entonces, básicamente esta norma es la que regula este tipo de transacciones y especifica y establece qué elementos debemos tomar en cuenta para efectos de hacer los registros que correspondan en situaciones como las que les estoy comentando. Ahora mismo mi teléfono, WhatsApp. El objetivo de esta NIF entonces es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, así como la presentación e información a divulgar de operaciones discontinuadas. Entonces pareciera que hay o podría haber cierta relación entre activos mantenidos para la venta y en operaciones discontinuadas. No necesariamente en todos los casos, pero pareciera que sí vamos a tener cierta relación en ciertas situaciones y por lo tanto la norma no solo incluye cómo es el registro contable de esos activos que son mantenidos para la venta, sino que si estos activos que están ahora mantenidos para la venta y tienen un registro particular contable, están asociados con los estados de resultados, algún segmento del estado de resultados de una entidad, cómo han de presentarse entonces los ingresos, costos y gastos asociados con esos activos que acaban de ser clasificados como activos mantenidos para la venta, para que haya comparabilidad entre la información de los resultados de este ejercicio, donde se está de alguna manera separando estos activos y eliminando de alguna manera estas
estos resultados en el estado de resultados integrales y cómo podrían entonces hacer que esos estados financieros, en este caso en el estado de resultados, sean comparativos con el ejercicio anterior. Entonces, básicamente, cuando hablamos de activos mantenidos para la venta y la presentación de informaciones de operaciones discontinuadas, se trata entonces de activos que pueden ser activos y pasivos, ya vamos a ver un poco más eso, que tienen un resultado, una parte del resultado les pertenecen esos activos y por lo tanto la manera de cómo presentar ese estado de resultados del año anterior en el estado de resultados de este año, que es comparativo con el año anterior, para que la información pueda ser entonces comparativa. Ya sabemos que la información comparativa es un elemento básico requerido por las NIF para efectos de la presentación de los estados financieros. Entonces, los activos que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta van a ser valorados al menor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de vender, así como que cese la depreciación de dichos activos. Pero, como verán en la primera línea del párrafo, habla los activos que cumplan con los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta. El primer elemento es, hay ciertos requerimientos. Segundo, esa reclasificación que vamos a hacer desde donde están hacia dónde van, no va a ser directamente por su valor en libro. Primeramente tendremos que comparar el valor en libros con su valor razonable menos los costos de vender, que es su monto recuperable. Y entonces nos vamos a quedar con el menor de los dos. Si el valor razonable menos los costos de venta es mayor, simplemente la reclasificación sería por el valor en libro. Pero si el valor razonable y menos los costos de venta fuese menor, vamos a hacer la reclasificación por ese menor valor y la diferencia ha de ser reconocida como una pérdida por deterioro, tal como lo establece la NIC 36. Después B, los activos que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta se van a presentar en forma separada, o sea, van a salir de las líneas que suelen estar inventarios, cuentas por cobrar, efectivo, y se van a presentar de forma separada en el estado de situación financiera y que los resultados de las operaciones discontinuadas se presenten por separado en el estado de resultado integral. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, parte de los activos que vamos a vender, lo vamos a mantener para la venta, parte es activo fijo, parte son activos intangibles, parte son cuentas por cobrar, parte son inventarios, parte es efectivo, porque es parte de un segmento que estamos separando. Pues todos esos elementos se van a desincorporar de las líneas a las que pertenecen y van a formar parte de una línea en los activos corrientes que se va a llamar activos mantenidos para la venta. Esta línea de activos mantenidos para la venta es una especie de inventario. ¿Por qué? Porque son los criterios que vamos a ver para poder cumplir con esta reclasificación, nos van a permitir entender de que se trata de algo que vamos a vender en el corto plazo y por lo tanto los criterios son similares a la tenencia de un inventario. Por eso es que se van a clasificar como partidas corrientes dentro del estado de situación financiera, independientemente que antes podrían estar conformando una parte de los activos no corrientes, una parte de los activos corrientes. Ok, entonces lo que está en azul es interesante porque si los activos que cumplen los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta están asociados a un segmento de los resultados de la entidad, entonces es cuando el asunto de las operaciones descontinuadas es relevante. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente en todos los casos es relevante el asunto de las operaciones descontinuadas porque podríamos estar en presencia de activos mantenidos para la venta que no están asociados con
ninguna parte de los resultados de la entidad. Entonces, seguimos con el tema del objetivo. El asunto es que es un activo que no se está utilizando. Entonces, no es un activo para la venta de manera automática, simplemente no se está utilizando. Nos dimos cuenta porque lo vimos allí en el patio de la compañía, un activo que no se está utilizando y tenemos meses pasando por ahí, está en el mismo sitio y no hay manera de que veamos una situación, un elemento que nos permita pensar que está siendo utilizado para la generación de la renta. Por lo tanto, no podemos abandonar el registro de la depreciación de manera automática. Eso de que como no lo utilizo y no estoy generando renta con la utilización del activo, entonces no lo deprecio. Ya va, porque cuando analizamos la NIC 16 y hablamos del tema de la depreciación, tú no puedes abandonar la depreciación por el hecho de que no estés usando un activo. El hecho de que no estés usando un activo podría ser entonces un indicio de deterioro y eso nos obligaría a ubicar la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo para calcular si hay o no deterioro, pero el hecho de que no lo esté usando no significa que lo voy a dejar de depreciar, todo lo contrario. El hecho de que no lo esté usando me indica que o lo debo depreciar de manera acelerada o debería desincorporarlo de los activos. Pero tampoco es automático. Para eso está la NIC 36 que establece que son indicios de deterioro. Y una vez que hallamos los indicios de deterioro, bueno, de alguna manera tenemos que ubicar las unidades generadoras de efectivo de la entidad, a qué unidad generadora de efectivo este activo pertenece y sobre la base de los pasos que debemos realizar para determinar si existe o no deterioro, eso nos llevará finalmente a una conclusión de si hemos de reconocer deterioro por la partida total, por la partida parcial, lo que establezca la NIC 36 en este caso. Lo que sí es importante es que, como dice el siguiente párrafo, si no es capaz de generar beneficios en el futuro, automáticamente tienes que lidiar con la NIC 36. No hay manera de que nosotros podamos estar en presencia de algo que llamamos activo que no es capaz de generar beneficio en el futuro y permanezca como activo. Precisamente, un activo tiene que ser capaz de generar beneficio en el futuro y es parte del concepto que tiene que cumplir para poder ser clasificado en la familia de los activos en el estado de situación financiera. De hecho, para que un elemento pueda ser considerado activo, tiene que ser medido de manera fiable, debemos tener el control del mismo y tiene que ser capaz de generar beneficios en el futuro. Si no genera beneficios en el futuro, entonces de entrada no es un activo. Pero si lo fue porque generaba beneficios y ahora no lo está generando, es por esto que esta norma se hace presente. Activos mantenidos para la venta. Si es solo un activo, podría ser considerado como una unidad generadora de efectivo o parte de ello. No necesariamente es lo mismo. Podríamos estar hablando de un activo que forma parte de otros grupos de activos y en forma conjunta generan efectivo, por lo tanto sería una parte de una unidad generadora de efectivo, pero podríamos hablar de un activo que por sí solo es una unidad generadora de efectivo. Por ejemplo, una compañía de transporte, un autobús que está abandonado. El autobús como tal en su momento fue una unidad generadora de efectivo separada, de acuerdo con las NIF. De tal manera de que tenemos que entender bien si se trata de un activo que es parte de una unidad generadora de efectivo, si es un activo que es una unidad generadora de efectivo completa o incluso un activo corporativo, simplemente una edificación que no se está utilizando y no forma parte de una unidad generadora de efectivo como tal, sino que de acuerdo con la ley 36 se distribuye entre la totalidad de las unidades que generan efectivo para efectos de calcular si existe o no deterioro. Es bien importante que tengamos en cuenta de qué estamos hablando. Si es un activo
si forma parte de una unidad generadora de efectivo o si es una unidad generadora de efectivo. Si es una unidad generadora de efectivo, podría ser un segmento o parte del segmento. Si es una unidad generadora de efectivo, o podría ser parte de una unidad generadora de efectivo, podrían haber pasivos involucrados. Recordemos que en ciertas unidades generadoras de efectivo tenemos ciertos costos asociados a esos activos y pasivos por desmantelamiento que existen en el pasivo. Así como el costo del pasivo por desmantelamiento forma parte del costo del activo, el pasivo que se genera con el pasivo por desmantelamiento también forma parte de la unidad que genera efectivo. Entonces podríamos estar en presencia de activos y pasivos de esa manera. O más allá todavía, podríamos estar hablando de una entidad. En un estado financiero consolidado, podríamos estar hablando de que lo que se está desincorporando no es un activo o grupo de activos, sino que se está desincorporando una subsidiaria. Y en este caso ya no tenemos duda de que se trata de una buena cantidad de activos, una buena cantidad de pasivos y seguramente una buena parte de los resultados de la entidad que podrían ser o un segmento o podría ser parte de un segmento. Entonces, fíjense que en pocos minutos hemos convertido este tema en algo que podría ser bien complejo y por lo tanto la cantidad de información que debemos considerar a la hora de tomar acciones, a la hora de tratar de hacer ajustes a los estados financieros producto de activos que no están generando renta para la entidad. Ok, entre las cosas que tenemos que tomar en cuenta para irnos a las partes básicas, que siempre son las que nos dan la solución a los problemas, es que, ¿qué es un activo, cierto? Entonces, un activo es una transacción o desembolso que nos permite adquirir un elemento del cual tenemos control, que es capaz de generar beneficios en el futuro y lo podemos medir con fiabilidad. Fíjense que la palabra, las 3 letras beneficios, las 4 letras de beneficios en el futuro están en negrilla. Y es importante que consideremos que cuando hablamos de beneficios en el futuro, un activo tiene que ser capaz de generar beneficios en el futuro. Hay 2 elementos muy importantes con relación a esto. Uno, beneficios en el futuro no son solamente ingresos. No es que el activo tiene capacidad de generar ingresos, que es un beneficio en el futuro, obviamente. Pero beneficios en el futuro también son ahorros en costos. Si un activo es capaz de generar ahorros en costos, eso también es un beneficio que va a generar en el futuro. Por lo tanto, beneficio en el futuro se refiere o a ingresos o a ahorros en costos. Ahora podrán entender a lo mejor por qué los prepagados, por ejemplo, se conforman parte de los activos de la entidad, porque ellos tienen capacidad de ahorrar costos, no son capaces de generar beneficios en el futuro a través de los ingresos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Beneficios en el futuro, ingresos, ahorros en costos. Y lo podemos medir con fiabilidad. Eso, pues eso para cualquier transacción, ya sea activo, pasivo, ingresos o gastos, la fiabilidad en la medición tiene que estar presente porque si no, no podríamos, de acuerdo con la normativa, hacer un reconocimiento de un elemento que no se pueda medir con fiabilidad. Si hablamos de activo, la tangibilidad no es relevante. Recordemos que hay activos intangibles, hay activos digitales. La tangibilidad, entonces, para el registro de un activo no es relevante. Y la propiedad tampoco. La propiedad, si bien para efectos fiscales podría ser muy relevante, para efectos financieros no es relevante. Por eso podemos hablar de aquellos activos que conocemos todos muy bien, como que son aquellos activos que se arriendan financieramente. No pertenecen a la compañía, pero son activos de la compañía y por lo tanto no tenemos la propiedad, pero
los reconocemos como parte de los activos de la entidad. Por lo tanto, la propiedad del activo no es relevante para su reconocimiento. Lo que es relevante es tener el control, que tener el control significa que los beneficios o perjuicios que genere pertenecen a la entidad. Eso es tener control. La capacidad de generar beneficios que pueden ser ingresos o ahorros en costos y que lo podemos medir con fiabilidad. También, como estábamos hablando de la posibilidad de que hayan pasivos involucrados, entonces una entidad solo reconocerá un pasivo cuando la entidad tenga una obligación en la fecha en que se informa como resultado de un suceso pasado. A la fecha de los estados financieros hay una transacción que ha generado una obligación a la entidad. Ese es un elemento. El segundo elemento es que exista una alta probabilidad de que el desembolso vaya a ocurrir. Y el tercer elemento para reconocer un pasivo es que el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. La medición fiable, como les dije, es un elemento que se cumple para cualquier elemento de los estados financieros, ya sea activo, pasivo, ingreso. Es importante que lo tengamos en cuenta porque nos vamos a ver ahora dentro de lo que sería esta normativa, y lo importante de reconocer de que si bien son activos mantenidos para la venta, podríamos estar hablando de activos, podríamos estar hablando de pasivos, y bueno, como hay operaciones descontinuadas asociadas con ellos, también estamos hablando de ingresos, costos y gastos asociados. Importe en libros, bueno, es el valor en el que se reconoce un activo, una vez deducidas depreciación acumulada, si estamos hablando de propiedad, planta y equipo, y pérdidas por deterioro. El importe depreciable de un activo u otro importe que lo haya sustituido menos su valor residual. Es importante que hablemos de esto porque desde el principio hablamos de ello. Es un activo que no está generando renta y que la compañía lo tiene en libros, pero no lo está depreciando. El tema de la depreciación es un tema muy importante. Si bien vamos a ver que una vez que el activo sea mantenido para la venta no se va a depreciar, pero no se va a depreciar si cumple con todos los criterios. En el caso de que no se cumplan los criterios y la gerencia tenga la pretensión de llevar un activo como mantenido para la venta, no va a ser posible, y por lo tanto, más que dejar de depreciarlo, tendría que depreciarlos aceleradamente o incluso desincorporarlos de los estados financieros. Ok, depreciación, valor razonable, el precio en el cual se intercambia un activo entre un comprador y un vendedor bien informado, sin ningún tipo de presiones. Una pérdida por deterioro, que es importante, que se lo iba a decir antes. Uno de los elementos que quería comentarles antes con relación al beneficio que tiene que generar un activo, es que el activo tiene que ser capaz de generar beneficios, ya sean ingresos o ahorros en costos, por lo menos hasta por el valor en libros que tiene. Puede generar más. Un activo puede generar beneficios por encima de su valor en libros, pero no puede generar beneficios por debajo de su valor en libros. Porque si el activo no es capaz de generar beneficios, por lo menos hasta por su valor en libros, entonces eso es un indicio de deterioro, y eso nos llevaría entonces a hacer cálculos de si ese activo, analizando la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece, forma parte de una pérdida por deterioro o no. Ese es un indicio de deterioro, cuando un activo no tiene capacidad de generar beneficios, por lo menos hasta su valor en libros. Eso indica que cuando nosotros como contadores reconocemos el valor de un activo en libros, ya nosotros, la responsabilidad ha sido nuestra, de que nosotros ya hemos evaluado de que la capacidad de generar beneficios de ese activo es igual a su valor en libros o mayor. Por eso cuando las compañías hacen revaluaciones de activos, el contador que está de acuerdo con el registro de la revaluación, él está dando por sentado de que la capacidad de generar beneficios de esos activos ahora revaluados, como mínimo, van a generar beneficios hasta por ese valor o más.
la responsabilidad es del contador. Después viene, claro, una segunda responsabilidad que puede ser un poco más fuerte, que es la del auditor, la cual no necesariamente va a estar de acuerdo con lo que la compañía hizo y va a hacer prueba. Pero el valor en libros de los activos es la mínima cantidad de beneficios que ellos van a generar en el futuro. Y el responsable, pues evidentemente, quien lo reconoció, quien lo registró, que tuvo que haber hecho esa evaluación. El importe recuperable, bueno, es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venta de un activo y su valor de uso. Eso es lo que especifica la NIC 36 cuando comparamos el valor en libros de una unidad que genera efectivo contra su monto recuperable. Y el monto recuperable, bueno, se obtiene del mayor de precio de venta menos costos de vender y su valor de uso. El valor de uso es un tema un poco más complejo. No vamos a hablar de él porque perderíamos probablemente mucho tiempo en un tema del cual solo tenemos un par de horas. Pero en cualquier momento que nos toque hablar de la NIC 36, hablaremos con extensión del tema del valor de uso, que es un cálculo bien interesante, sobre todo para unidades generadoras de efectivo con vida limitada o con vida ilimitada, y cómo se incorpora entonces lo que es el valor de la perpetuidad, que pareciera ser algo muy complejo, pero la perpetuidad contablemente es algo muy corto. Ustedes descuentan $1 al valor presente a una tasa de descuento que sea similar al valor del dinero, y $1 del año 51 a valor presente de hoy, pues igual a 0. De tal manera que la perpetuidad en la contabilidad podríamos decir que no supera los 50 años. Dependiendo de la tasa, no supera los 20 años. Y eso va a depender de la tasa de descuento que utilicemos, dependiendo del ambiente en el cual se desarrollan las operaciones. No es lo mismo Ecuador, que Colombia, que Argentina, que Venezuela. En Argentina hay una alta inflación. En Venezuela, por ejemplo, la inflación es descomunal, y entonces probablemente una moneda descontada al valor presente del año 11 al valor presente podría ser igual a 0, de tal manera que la perpetuidad podría ser inferior a 10 años. Entonces, la perpetuidad muchas veces nos alarma, pero hay que reconocer de que la perpetuidad no es algo que tenga una cantidad de tiempo exorbitante y por lo tanto algo que sea sumamente complejo. Ok, valor residual de un activo, el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición. Si el activo hubiera alcanzado la antigüedad y demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Ustedes saben que cuando depreciamos un activo, tomamos en consideración su valor residual, y entonces el valor del activo menos su valor residual es la parte que se va a depreciar. Ese valor residual se espera que la entidad lo obtenga al final de la vida útil, y por lo tanto se toma en cuenta muchísimas veces para efectos de el cálculo de la depreciación. Muchas veces no se toma en cuenta porque los activos no necesariamente cuando llegan al final de su vida útil, la compañía los vende o la compañía obtiene ingresos a través de ventas tipo chatarra. Pero todo va a depender del objetivo final y lo que la compañía hace al final de la vida útil de los activos, para efectos de saber si el valor residual se va a tomar en cuenta o no. La vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad, o el número de unidades de producción que se esperan obtener del uso del activo, para también hacer entonces un cálculo de depreciación basado en la cantidad de unidades que este activo produce. ¿Cuándo se le da de baja a un activo? Fíjense que aquí hay elementos importantes en la ley 16 que nos dan ciertos criterios para esto. Se le da de baja a un activo cuando se desincorpora o cuando no se espera ningún beneficio económico futuro del uso o desincorporación. Fíjate que si tenemos un activo que tiene valor en libros y no se espera ningún beneficio económico,
podríamos estar en presencia de un activo que tengamos que desincorporar, porque posiblemente ni pertenezca a una unidad generadora de efectivo. Entonces, en esas condiciones, siendo un activo del cual no se espera ningún beneficio económico futuro, pues la depreciación se tendría que acelerar inmediata en ese año para llevarlo a cero y desincorporar. Las ganancias o pérdidas se incluyen en el estado de resultados cuando desincorporamos o damos de baja un activo, y si dieran lugar a ganancias, jamás deberían clasificarse como ingresos, siempre deberían estar en esas cuentas de otros ingresos. Activos mantenidos para la venta. Ok. Yo creo que hemos tenido elementos preliminares importantes que nos dan cierta información acerca de cómo actuar ahora. La entidad puede tener activos que no están relacionados con la generación de la renta por diferentes razones. Un activo que deja de tener capacidad de generar beneficios se convierte en un gasto, a menos que se trate de un activo disponible para la venta. Cuando dice que no se registra como ingreso, no se registra en la cuenta de ingresos de la entidad, sino en otros ingresos. O sea, no lo vamos a llevar a las cuentas de ingresos menos costos de venta, no. Va a formar parte de otros ingresos debajo de la utilidad bruta, evidentemente. Lo que no pueden formar parte son de los ingresos principales de la compañía. A eso me refería, amigo Tapia. Ok. Los activos mantenidos para la venta son activos no circulantes, cuyo valor según libros será recuperado principalmente mediante una transacción de venta y no mediante el uso continuo, lo que lo convierte en un activo circulante, algo similar a un inventario. Dice que la norma habla activos mantenidos para la venta. Si hay un activo que no está asociado con la generación de la renta, solamente si su objetivo es la venta, ya ese es uno de los elementos que tenemos que considerar para poder clasificarlo como un activo mantenido para la venta. Si se trata de un activo que no está generando renta, pero no hay ninguna intención de vender, no hay manera de que ese activo vaya a formar parte de la NIF número 5. Porque uno de los elementos principales para poder hacer esta reclasificación del activo y poder dejar de depreciar el activo es que sea mantenido para la venta. O sea, estamos hablando de un activo que se va a convertir en una especie de inventario. Por otro lado, si es una especie de inventario, un elemento que tenemos que considerar son cómo es eso de un activo corriente. Entonces, los activos corrientes o circulantes tienen que cumplir con alguno de estos criterios. Uno, se espera que se realicen en el ciclo operativo de la entidad. Por lo general, podríamos tener ciclos operativos menores a 12 meses, pero en el caso de que no hayan ciclos específicos de tiempo, se espera que se realice en un lapso de 12 meses, tal como hablamos de los activos corrientes. Aunque si el ciclo operativo de la venta de un activo fuese de 14 meses, y normalmente se va a hacer en 14 meses, también podría ser considerado corriente, porque es un ciclo operativo. Por lo general debería ser de 12 meses o menos, pero podría ser un ciclo operativo un poco más largo. Eso habría que evaluarlo muy bien, pero la posibilidad existe. El otro elemento para que sea un activo corriente es mantenido para fines comerciales, o sea, mantenido para la venta. Y el otro elemento que debería cumplir para poder ser con cualquiera de ellos, pero es efectivo o equivalente a efectivo. Entonces, estos activos mantenidos para la venta, bueno, entonces van a cumplir con dos de estos elementos. No con uno solo, va a cumplir con dos. Primero, es mantenido para fines comerciales, que es uno de los elementos adicionales que se requiere.
y el otro se espera que se realice en un lapso de 12 meses o menos. Son dos de los criterios que se requieren para que un activo deje de ser propiedad, planta y equipo, deje de ser activo intangible, deje de ser lo que sea en su momento para poder ser reclasificado a un activo mantenido para la venta. Entonces llegamos a esta lámina que podría ser una de las más importantes. En la primera parte vemos unidad generadora de efectivo. Podríamos entonces decir que podríamos estar hablando de un grupo de unidades generadoras de efectivo. O podríamos estar hablando de una unidad generadora de efectivo. O podríamos estar hablando de una parte de una unidad generadora de efectivo. Podríamos estar hablando de un activo no circulante. Podríamos estar hablando de un grupo de activos y pasivos que conforman una operación. O podríamos estar hablando de una subsidiaria, que es un componente de una entidad. Cuando estamos hablando entonces de activos no circulantes mantenidos para la venta, no estamos hablando de un solo activo, ni de dos, ni de tres, ni de cinco. Podemos estar hablando de uno, podemos estar hablando de dos, podemos estar hablando de tres, podemos estar hablando de cinco, podemos estar hablando de un grupo que conforma una operación, o podemos estar hablando de una subsidiaria. De tal manera de que la norma le aplica a los activos que se van a vender, no necesariamente la cantidad de activos. Pueden ser activos, puede ser uno, pueden ser varios, pueden ser activos con pasivos, puede ser incluso, como les dije, una entidad. ¿Cuáles son entonces los criterios para poder hacer el reconocimiento de estos activos como un activo corriente mantenido para la venta? Entonces aquí tenemos los 6 criterios que se deben cumplir. En principio, el activo tiene que estar disponible para la venta inmediata. Vean que la flecha, el cumplimiento de este criterio es el primero que debe ser, que se debe cumplir. El segundo criterio, como verán, es el tercero de ellos, es que hay un compromiso de la gerencia para la venta. No solamente que es un activo que está disponible para la venta, sino que la gerencia tiene un compromiso de que va a vender ese activo. Ya ese es un elemento adicional. La gerencia tiene que estar de acuerdo en la venta del activo como tal. El tercero, que es el quinto, no hay mucha probabilidad de que el plan de venta aprobado por la gerencia se pueda modificar. Estamos hablando de que no solamente estaba disponible para la venta, que la gerencia está dispuesta a venderla porque tiene un plan, sino que no hay posibilidad o mucha posibilidad de un cambio de ese plan. El otro elemento que se debe estar, que se incorpora para que esto sea posible, es que se está en la búsqueda activa de un comprador. O sea, no solamente lo quiero vender, tengo un plan para venderlo, sino que he hecho acciones relacionadas con la búsqueda de un comprador. Y los últimos dos elementos que se incorporan para cumplir con los 6 elementos que se requieren para poder hacer este tipo de reclasificaciones son, claro, como yo estoy en la búsqueda activa del comprador, pues ya evidentemente ya he de alguna manera discutido el valor por el cual va a ser vendido. Por lo tanto, el tema del valor razonable ya es un tema que se está manejando. No necesariamente es un valor razonable exacto, pero estamos alrededor del valor razonable. Podríamos estar discutiendo los últimos detalles. Y el último elemento que se incorpora es que hay un compromiso de venta en menos de 12 meses. Cuando los 6 elementos que se han ido generando en diferentes tiempos
llega un momento en el que los 6 están presentes, entonces en ese momento cuando podemos clasificar el activo, el grupo de activos y pasivos o la entidad como mantenido para la venta. Y es en ese momento que los activos que se estaban depreciando y que algunos podrían estar estando depreciándose de manera acelerada, se les permite parar la depreciación. En ese momento, como les dije, se convierten en una especie de inventario, pero ellos pueden permanecer en ese estado solamente 12 meses, porque si en 12 meses no se cumple lo que es la venta, que es el criterio final que se requiere para hacer esto, pues entonces se retornan a las cuentas de origen, tal como estaban antes de esta reclasificación. Si no aplican los criterios, los activos mantenidos para la venta se vuelven a clasificar como mantenidos para el uso y se regresan a las líneas a las cuales pertenecen. Entonces, claro, esta lámina es bien interesante porque aquí entonces se detallan los 6 elementos principales que deben estar presentes en un mismo momento para que podamos hacer este tipo de transacción. Elementos importantes entonces con relación a esto. Ok, recordemos que el valor más bajo entre valor en libros y valor razonable menos costo de vender es importante porque cuando hagamos la reclasificación lo haremos por el menor de los dos. Si el valor en libros es el menor, no hay problema. En la reclasificación no van a haber resultados. Pero si el valor razonable menos los costos de vender es menor que el valor en libros, la reclasificación se va a hacer por este menor valor y la diferencia se va a reconocer como una pérdida por deterioro. Cuando estemos analizando este tipo de transacciones y haya un grupo de desincorporación, es un grupo de activos y pasivos que se trata de una operación que se está vendiendo o que se pretende vender, todo se va a medir en conjunto. Es el total del grupo que se va a comparar con el total del valor razonable para efectos de ver si hay una pérdida por deterioro o no. No lo vamos a hacer activo por activo y pasivo por pasivo. Lo vamos a hacer por el total del grupo que se está desincorporando. A veces, en una combinación de negocios, no tenemos más remedio que en la adquisición de un negocio adquirir activos que son un grupo un grupo de activos que vamos a desincorporar inmediatamente, pero viene la compra y yo no lo quiero y en la medida que lo compro lo voy a vender. Bueno, pero ya eso me acelera de alguna manera o me ayuda a obtener el precio razonable de venta, que es el mismo precio que yo le asigné cuando lo compré. Eso me podría ayudar a tener ese valor de entrada, que son activos que se adquieren en combinaciones de negocios, pero que no se quieren, simplemente se van a revender, pero que lo tuve que comprar porque yo necesitaba adquirir el negocio y eso venía en una especie de combo. Entonces, adquiero el combo, pero me deshago de la parte que yo no quiero. Son grupos de desincorporación del cual ya conozco su valor razonable. Una vez que hagamos esta reclasificación, porque se cumplen con todas las condiciones, ni se van a depreciar, ni se van a amortizar. Son inventarios y han de venderse en menos de 12 meses. Si el valor, como dijimos, razonable menos costo de vender es menor, asignaremos el deterioro sobre la base de lo que indica la ley 36. Y si en los 12 meses ese valor razonable cambia y podría aumentar con relación a la pérdida por deterioro que reconocimos, yo voy a reconocer la reversión de la pérdida por deterioro que reconocí, pero nunca más allá de la pérdida que fue registrada, de tal manera de que podría recuperar la pérdida reconocida, pero en ningún momento generar una ganancia. Siempre el límite va a ser el valor en libros que estos activos tenían. Esta laminita nos puede ayudar con relación a eso. Fíjense que la primera parte dice valor según libros, que es la parte gris.
Si el valor razonable menos los costos de vender es inferior al valor en libros, tenemos que reconocer una pérdida por deterioro. Pero si nos vamos a la parte derecha de la lámina y el valor razonable menos los costos para vender es superior al valor en libros, esa parte de la ganancia no va a ser reconocida. La reconoceremos en el momento en que se venda y producto de la venta, ese mayor valor será entonces reconocido como una ganancia en la venta de ese activo. Como un inventario, pues. Nosotros sabemos que los inventarios los vamos a vender por un monto superior a su valor en libro. Lo vamos a vender por su valor de realización, pero esa diferencia entre el valor de realización del inventario y su costo no se reconoce antes de la venta. Lo vamos a reconocer en el momento que hagamos la venta. Va a funcionar de la misma manera. Ok, una entidad no clasificará como mantenido para la venta un activo no actual o grupo de enajenación que vaya a ser abandonado. Esto se debe a que su importe en libros se recuperará principalmente a través del uso continuado. ¿Qué significa esto? Si yo un activo lo voy a utilizar hasta el final de su vida útil, primero que lo voy a depreciar hasta cero. Y en el momento de que se haya utilizado en su totalidad, pues será valor cero y tenemos que desincorporarlo. Pero si igualmente tenemos un valor en libros de un activo y lo sustituimos por uno nuevo y ese activo no va a ser vendido, porque por ejemplo, vender un activo en esas condiciones podría generar para la compañía una competencia probablemente desleal porque los costos de adquisición del activo van a ser menores. Entonces, y la compañía no tiene de ninguna manera el propósito de vender ese tipo de activos, simplemente lo va a abandonar, pues entonces hay que desincorporarlo en el mismo momento en que ha sido sustituido por otro activo y ya la gerencia planea no utilizarlo más. Si no va a generar un beneficio futuro en el momento en que no se utilizará más, simplemente se desincorpora. Eso pasa muchísimo en las compañías que no venden los activos chatarra de ninguna manera, aunque podrían generar cierto efectivo con la venta de los activos. Pero cuando yo vendo un activo en la calle a un tercero, ese tercero va a utilizar el activo en una operación similar a la mía. Y entonces yo en la venta de los activos que yo quiero desincorporar o que yo quiero sustituir por nuevo, podría estar generando una competencia que va a hacer que yo tenga menos ingresos. Por lo tanto, muchas compañías sustituyen activos y los activos no los venden, simplemente los desincorporan, los abandonan. Ese tipo de casos se trata de esta manera. Mientras esté para la venta no se deprecia. Si el activo cumple con las 6 condiciones que hablamos, y entonces la gerencia decide agarrar el activo, el grupo de activos, la subsidiaria en su totalidad, y la lleva como activo mantenido para la venta, desde que está como activo mantenido para la venta no se deprecia. Como les dije, se trata de una especie de inventario, pero eso sí, en menos de 12 meses esa transacción tiene que finalizar, o sea, la venta tiene que ocurrir. En el caso de que la venta no ocurra, entonces todo lo que se hizo se deshace y regresan los activos a los lugares donde originalmente estaban reconocidos, pero claro, ahora con un elemento. Le estaba contestando a alguien en el chat de que mientras esté para la venta no se deprecia, pero que no es solamente, ya conseguí que no se deprecien, ya va, son 12 meses, tienes que venderlos, si no los vendes se regresan y entonces se evalúan de manera de que el deterioro bajo el IC 36 podría estar generando una cantidad de pérdidas importantes a la entidad. Ok, déjenme entonces aquí ponerle esto por aquí abajo y seguir. Ok, entonces la entidad reconocerá una pérdida por deterioro entre el valor del libro y su valor razonable cuando éste sea menor.
las entidades reconocerán una ganancia por cualquier aumento sustancial del valor razonable menos los costos de venta de un activo, o sea, pero no superior a la pérdida por deterioro que registré. ¿Qué significa esto? Valor libros menos valor razonable. El valor razonable era menor, registré una pérdida. El valor razonable se recuperó. Puedo recuperar la pérdida, pero hasta por el monto de la pérdida. Jamás se va a generar una ganancia. O sea, el valor en libros siempre va a ser el límite de lo que sería el valor del activo mantenido para la venta. Una entidad no depreciará ni amortizará un activo no corriente mientras esté clasificado como mantenido para la venta o mientras forme parte de un grupo de enajenación clasificado como mantenido para la venta. Eso sí, si son activos que están generando intereses, se seguirán reconociendo los intereses y otros gastos atribuibles a los pasivos de un grupo de enajenación atribuidos como mantenidos para la venta. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la presentación de operaciones descontinuadas, que es cuando entonces se une el hambre con las ganas de comer. En este caso estamos hablando de un grupo de activos y pasivos que se están desincorporando de sus líneas principales para llegar a la línea de mantenidos para la venta, pero estaban asociados unos ingresos, costos y gastos a esta operación, y entonces el problema es este. Ok, si yo tenía 3 segmentos en lo que es el estado de resultados, y yo comparé el año 2020 y el 2019, 3 segmentos, claramente en resultados y claramente en las divulgaciones. Ahora en el año 2021, uno de los segmentos desapareció porque cumplió con todos estos elementos, yo quería venderlos, los tengo como mantenidos para la venta, ya no están en resultados, o está parcialmente en resultados, o no está en resultados, simplemente ese segmento desapareció. Ahora, ¿cómo comparo este año 2021 que tiene 2 segmentos con el año 2020 que tenía 3 segmentos? Es allí donde está la clave de cómo han de presentarse entonces las operaciones descontinuadas en el estado de resultados. ¿Cómo hago entonces para que, manteniendo el resultado del año pasado, el total del resultado no puede cambiar? ¿Cómo hago para, manteniendo el resultado del año anterior, que tenía 3 segmentos, puede hacer un estado de resultados comparativo con el año 2020 que solamente tiene 2 segmentos? Es allí donde entonces el tema de las operaciones descontinuadas entra en vivo. Una operación descontinuada es un componente de una entidad que ha sido eliminada o está clasificada como mantenida para la venta. Y A representa una línea de negocio importante separada o una zona geográfica de operaciones. Recordemos que cuando hablamos de segmentos, los segmentos nos permiten clasificar los segmentos o por operaciones o por zonas geográficas. Por eso es que está hablando de ambas cosas. Está hablando de, o se trata de una operación determinada o se trata de una zona geográfica determinada. B, forma parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio principal o zona geográfica de operaciones separadas. O C, es una filial adquirida exclusivamente con vistas de reventa. Aquí estamos entonces en el caso de una combinación de negocios donde adquirimos una filial que no queríamos, pero bueno, compro lo que quería comprar, venía con esa filial y agarro la filial y ¿sabes qué? La pongo a la venta, porque mi interés era el resto del negocio más no esa filial. Y la entidad deberá divulgar entonces un importe único en el estado de resultados globales que comprenda el total de el beneficio o la pérdida después de impuestos de las operaciones interrumpidas y la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición del valor razonable menos los costos de venta o en la enajenación de los activos o grupos de enajenación que constituyen la operación interrumpida. Fíjense, hay 2 elementos importantes. Uno, ¿cómo sería el registro de la pérdida por deterioro? En el caso de que en la reclasificación de los activos
o activos y pasivos desde sus cuentas originales a la cuenta de activos mantenidos para la venta o pasivos mantenidos para la venta, cuando se hace su valor razonable, como registro la pérdida por deterioro. Esa cuenta debe aparecer en el estado de resultados si es que es importante. Y si no es importante, pues va a aparecer en las divulgaciones. En cómo está conformado los otros egresos, allá tendrá que haber entonces una cuenta que diga pérdida por deterioro en la reclasificación de activos mantenidos para la venta. Pero la obligación es la divulgación. La entidad tiene que divulgar, hacer esa divulgación. Y la otra divulgación es cómo presento para el año anterior el resultado de una operación que ya no está este año. Porque el hecho de que yo venda un segmento en el año 2021, pero estaba presente en el 2022, no significa que yo voy a alterar el estado de resultados del año 2020. El estado de resultados del 2020 tenía 3 segmentos. Y el estado de resultados del 2021 tiene solamente 2 segmentos. Entonces, ¿qué debo hacer para que esta información sea comparativa, pero que yo en el año 2020, que es el anterior, no haga ninguna modificación de la utilidad neta? De eso se trata lo que es la divulgación de los resultados de la operación descontinuada, y también vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo reconocemos la pérdida por deterioro cuando en la reclasificación tenemos entonces que reconocer una pérdida por deterioro. Si la pérdida por deterioro es sumamente importante, la podemos poner en una cuenta del estado de resultados, pérdida por deterioro en activos mantenidos para la venta. Pero si no es importante, ya sabemos que la NIC 1 habla de no incluir en las cuentas de resultados cuentas que no son las que de alguna manera son las clásicas, a menos que sean importantes. Debemos entonces hacer la divulgación en alguna de las divulgaciones. Vamos a ver entonces cómo sería el registro, cómo sería la contabilidad antes de que sucediese la transacción, un año antes de que sucediese la venta o el registro de activos mantenidos para la venta. Vamos a comparar entonces el año 2020 con el 2019, donde la situación no estaba ocurriendo. Y después vamos a ver los estados financieros del 2021, donde sí ocurre la reclasificación de activos mantenidos para la venta que tienen un estado de resultado. Este es un ejemplo que yo hice, pero básicamente la idea es que tengamos claridad con relación a, primero, de qué se trata el problema y segundo, cómo lo solucionamos. Vamos a ver entonces en esta primera parte el balance. Aquí en este balance estamos viendo, bueno, estado de situación financiera. Estamos viendo los activos no corrientes de la compañía, los activos corrientes, el patrimonio y el pasivo, el patrimonio, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Tal como se presentan los estados financieros hoy día. Ok. No voy a decir nada de esto, simplemente hay muchos unos y muchos dos, muchos ceros. Pero es un balance normal. En este caso no teníamos ningún problema con activos mantenidos para la venta, no teníamos ningún activo sin utilizar. Y en la página siguiente tenemos los estados de resultados del 2020 y 2019. Ingresos por actividades ordinarias, costo de venta, utilidad bruta, gasto de administración, otros egresos, otros ingresos, utilidad perdida en operaciones, impuestos sobre la renta, utilidad perdida. 485.000 de utilidad para el 2020, 419.000. Y en la siguiente lámina, fíjense, 485, 419. En la siguiente lámina, fíjense, 485, 419. Pero esta es la divulgación de cómo están conformados los estados de resultados. Hay claramente 3 segmentos. Un segmento de alimentos, que proporcionan 173.000
de utilidad en el ejercicio, un segmento de servicios que en el 2020 proporcionó 124.000 de utilidad neta en ese año 2020, y hay un segmento de vehículos que proporcionó 187.000 de ganancia en el 2020. La suma de los tres segmentos, en este caso, produjeron los 485.669, comparado con el 2019, que también teníamos los tres segmentos: alimentos, servicios y vehículos, que proporcionaron 141.000, 164.000 y 114.000 unidades monetarias, y que produjeron los 419.874. Los 419.874. En este caso es un ejemplo donde la totalidad de los segmentos coinciden con el estado de resultados, para hacerlo fácil, evidentemente. Y no hay ninguna, seguramente no hay ninguna duda, el estado de situación financiera, el estado de resultados, y aquí los segmentos de información de los segmentos. Esta información nos sirve de base porque ahora, para el 2021, va a ocurrir que ciertos activos y pasivos se van a desincorporar como mantenidos para la venta, pero que está asociado con una de las líneas con uno de estos segmentos, que en este caso va a ser, ya les explico, va a ser servicios. O sea, todos los activos y pasivos asociados con servicios se están llevando a la venta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahora estamos en el 2021 con el 2020. Fíjense, de este monto de 245.000 que está aquí, estaba aquí adentro. Este monto originalmente eran 1.112.000 más 245. Estos 22.540 originalmente formaban parte de estas cuentas por cobrar. O sea, ese saldo era 125.000 más 22.000. Y de este efectivo, para esa operación de servicio, 18.000 pertenecían a ese grupo de activos. O sea, este monto era 221.000 más 18.000. Como todos esos activos cumplen con los criterios y la compañía los va a vender, simplemente salen de aquí. Este monto sale de aquí, este monto sale de aquí, este monto sale de aquí, y el total de 286.500 va automáticamente a una cuenta que se llama activos mantenidos para la venta de los grupos de desincorporación. Salen de las líneas originales a las cuales pertenecen y se van entonces a una cuenta de activos mantenidos para la venta. En este caso, los 245.000 de propiedad, planta y equipo que se reclasifican se dejan de depreciar. Ya no se deprecian, por lo menos por 12 meses. Lo mismo ocurre con este pasivo. Estos ingresos diferidos por servicio pertenecían a esta cuenta, 148 más 35. Lo sacamos de aquí y lo llevamos a una cuenta que se llama pasivos del grupo de desincorporación mantenido para la venta. Exacto. Andrea, en el 2021 se decidió vender todos los activos y pasivos asociados con el sector de servicios. Entonces, en este caso, los activos asociados con el segmento de servicios salen de las líneas a las cuales pertenecían y van activos mantenidos para la venta. Los pasivos asociados con servicios salen de la cuenta donde estaban y van entonces a una cuenta de pasivos del grupo de desincorporación mantenido para la venta. Y ahora falta el temita de ganancias y pérdidas. ¿Cómo hacemos con ganancias y pérdidas si ahora vamos a tener solamente dos segmentos? Cuando vamos a ganancias y pérdidas, aquí no nos damos cuenta, porque tenemos solo los totales. Pero ya sabemos que en el 2021 no está servicio. Y en el 2020 sí estaba. Pero ¿qué hacemos? Fíjate, sacamos a servicios de cada una de las líneas, y lo que es servicios lo ponemos en una sola línea neto. Déjeme regresar al año anterior, fíjense. 124.525 en el 2020, si me regreso al año anterior,
124.526 es lo que yo tenía en el 2020 como la utilidad neta de servicios. Ahora en el año 2021, estos 124.525 va a aparecer, pero en una sola línea. No están los ingresos de actividad ordinaria, no están los costos de venta, no están los gastos de administración, no están los otros egresos, no están los otros ingresos. Solamente está la utilidad neta en una línea aparte. ¿Qué me permite eso? Esto me permite ahora hacer comparativas. Los ingresos de actividades ordinarias del año 2021 son comparativos con el 2020, porque en este monto no está servicio. Igual con el costo de venta, que hay dos segmentos, aquí hay dos segmentos. Aquí hay dos segmentos de gasto de administración, aquí hay dos segmentos de gasto de administración. Aquí hay dos segmentos de otros egresos, hay dos segmentos de otros egresos. Aquí hay otros ingresos, dos segmentos y dos segmentos de otros ingresos. El segmento número 3 se está presentando en una sola línea, de tal manera de que el lector, el auditor, el usuario del estado financiero está viendo que había un tercer segmento del año anterior, pero no me está distorsionando lo que sería la comparabilidad de la cifra. Y fíjense que yo igual estoy presentando el impuesto sobre la renta sobre la base de dos segmentos, porque este monto está aquí incluye el impuesto sobre la renta de ese segmento. De tal manera de que me permite la norma hacer comparativo los estados de resultados, presentar la operación descontinuada en una única línea y mantener la utilidad del ejercicio anterior comparada con el ejercicio actual, que solamente tiene dos segmentos, y que podamos decir que son cifras comparativas. Ahora cuando veamos el segmento, la norma, la divulgación de los segmentos, nos damos cuenta que en el 2021 tenemos alimentos y vehículos. En el 2020 tenemos alimentos y vehículos. Fíjense que no está servicio, porque servicios aparece en una sola línea. Operaciones descontinuadas, hubo un beneficio, aparece allí. Y eso me permite entonces tener los activos mantenidos para la venta en activos corrientes y pasivos corrientes, y me permite que las cifras de los estados de resultados puedan ser comparativas sin tener que modificar evidentemente la utilidad del ejercicio pasado, porque ¿cómo hago yo para modificar la utilidad del ejercicio pasado que fue de 485.66? Entonces esta es la manera como se presentan los estados de resultados en una situación como esta. Disculpe, no entendí. ¿Por servicios es para la venta? No. Tú tenías activos y pasivos que estaban generando resultados, pero había una parte que era alimentos, tenías a lo mejor supermercados, había una parte que es vehículos porque vendías vehículos, y había una parte que era servicios porque vendías algún tipo de servicio. Los activos y pasivos relacionados con lo que son el segmento de servicios, decides venderlos. Entonces, por un lado, lo que está en el balance, al cumplir con los 6 criterios, se reclasifican como activos y pasivos mantenidos para la venta. Pero claro, ya en el año 2021 no tiene servicio, porque los vendiste. Entonces, ¿cómo hago en el año pasado para desincorporar servicios sin alterar ganancias y pérdidas? La norma lo que me dice es que en una sola línea coloco el resultado neto de esa operación, de manera de que yo pueda tener comparación de cada uno de los elementos del estado de resultados sin tener que alterar evidentemente el estado de resultados, porque no hay manera. La ganancia del año anterior fue 485.669. Y esta es la manera como yo debo presentar tanto los activos y pasivos que están mantenidos para la venta, que están en dos líneas de activos mantenidos para la venta y pasivos mantenidos para la venta, que son corrientes. Los desincorporo de las líneas a las cuales pertenecían para ir a parar aquí. Y en el lado de resultados, simplemente el segmento que se desincorpora va a ir solamente en una línea, de manera de que cuando yo haga la comparación de los segmentos pueda tener entonces claridad acerca de el comportamiento de cada uno de los ingresos, costos y gastos asociados con los segmentos que quedan a la fecha.
Ok, vamos a ver si hacemos algunos ejercicios. Ahora sí les voy a pedir que lean lo que vamos a, los ejercicios que vamos a hacer. Podemos utilizar entonces el chat para efectos de comunicar. Señor Carlos, tenemos otra consulta. Indican, ¿y si el segmento descontinuado generó actividades hasta medio año? Bueno, igualmente tendríamos en el estado de resultados del 2021, se presentaría entonces también, vamos hasta allá. Si la operación descontinuada hubiese estado hasta medio año, entonces yo tendría aquí, si hubiesen habido, por ejemplo, resultados del segmento descontinuado hasta junio, por ejemplo, entonces en el 2021 aparecería una cifra aquí. ¿Se dan cuenta? Que estaría comparando alimentos y vehículos, y las operaciones descontinuadas no podrían ser comparativas porque aquí tendría 6 meses y aquí un año, y tendría una nota en los estados financieros dando explicaciones más detalladas acerca de esto. Pero esta operación descontinuada en el 2021, que se hizo en marzo, se hizo en junio, se hizo en agosto, aparecería aquí. Porque no podríamos tener servicios con 8 meses comparados con servicios de 12 meses. Por eso aparecerían ambas en esta lista. Recordemos que la comparabilidad no solamente tiene que ser asociada con un concepto, sino que la comparabilidad tiene que ser también asociada con periodos de tiempo. No es comparable las ventas de servicios de 3 meses con las ventas de servicios de 12 meses. En un estado financiero donde estés comparando 3 meses de servicios con 12 meses de servicios, pues no sería comparable, independientemente de que las líneas todas sean las mismas, ¿no? Hay ingresos de actividad ordinaria, hay costos de venta y gasto de administración, pero no hay posibilidad de comparación motivado a que los periodos no son similares. Ok, vamos entonces aquí, identificación de activos no circulantes mantenidos para la Les leo. El grupo realizó un contrato para vender toda la flota de vehículos de entrega a domicilio de las tiendas de muebles para el hogar de Tolema. Esto queda en Escandinavia. Menos mal que no es en Ucrania. A Siemens, una tercera parte. O sea, le estamos vendiendo la flota de vehículos a una compañía, a una tercera parte. El 1 de diciembre del 2015. Los activos serán transferidos el 31 de enero del 2016. A partir de cuya fecha el grupo contratará los servicios de entrega a domicilio de entrega segura, que también es otra tercera parte. O sea, la compañía está vendiendo la flota de vehículos a una tercera parte, no pertenecen, no son relacionados. El 1 de diciembre del 2015, la transferencia serán 2 meses después, el 31 de enero. Y a partir de esa fecha, el grupo, como ya no tendrá la flota de vehículos, hará la entrega de las ventas de los productos que vende a través de una compañía que le hará el servicio de delivery, que también es una parte que no es relacionada. Caso A. Caso B. El 18 de diciembre de 2015, el grupo había acordado en la reunión de la Junta vender sus acciones en Orlando Coffee con base en Olimpiada, dependiendo de la aprobación de otros accionistas de Orlando Coffee. No se ha identificado ningún posible comprador y, sin embargo, se considera que es poco probable que el grupo obtenga la aprobación en el futuro cercano. Caso número 2. En el caso 3, el 15 de octubre del 2015, la gerencia del grupo y los accionistas aprobaron un plan para vender el negocio Presta, que es un negocio de supermercados que funciona en Olimpiada y en Europa Occidental. En la misma fecha, se asignó una fuerza especial para que asuma la responsabilidad del plan de venta. Recuérdense los elementos
de los que hablamos para efectos de los criterios que deben cumplirse. Para el 31 de diciembre del 2015 ya se había firmado el contrato. El proceso de debida diligencia está en proceso. La gerencia aún está negociando los ajustes finales de precio, y las condiciones detalladas con el comprador, y la fecha de culminación esperada para realizar la transacción es la primavera del 2016. La primavera es abril. Bueno, de hecho es el 23 de marzo, ¿no? Del 23 de marzo en adelante. Y el caso 4, estamos analizando 4 casos de una. El 31 de diciembre del 2015, la gerencia del grupo decidió vender sus tiendas Mallware de Europa Occidental. Según el acta constitutiva del grupo, este tipo de decisión requiere la aprobación de los accionistas que se obtuvo el 20 de enero del 2016. Pregunta 1.1, porque todo esto a lo mejor va a formar parte de varias preguntas. Suponiendo que se cumplen todos los criterios, ¿cuál de los activos no circulantes mencionados anteriormente cumple con los criterios de clasificación como activos mantenidos para la venta en la fecha de balance general? Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que podríamos reclasificar como activos mantenidos para la venta? ¿El caso A, el caso B, el caso C, el caso D, o cuál de ellos no podríamos tomar en cuenta para hacer la reclasificación? Vamos a tomarnos un par de minutos. Yo creo que hay elementos allí claros para poder dar una respuesta inmediata. Sé que probablemente requeriríamos mucho más tiempo para tener más precisión en la respuesta, pero se trata de que den una respuesta y por qué creen que sí. Es lo más importante de todo. Por ahí me dicen que ahí sí. Ahí sí, tenemos dos respuestas similares. Ahí sí, que sí cumplirían. Ok, una tercera, ahí sí, perfecto. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Qué interesante que podamos obtener respuestas. C porque reúne todas las condiciones para la clasificación como activo para la venta. Sí, ahí C. La verdad que hay bastante uniformidad en las respuestas. Yo entiendo que uno podría llevarse mucho más tiempo para hacer una respuesta de este tipo, pero yo creo que hay suficientes elementos que pudiésemos utilizar para dar este tipo de respuestas. Les agradezco que sí, que lo estén haciendo de esta manera. Fíjense los elementos que están ustedes escribiendo, ¿no? Están dentro del periodo de 12 meses, hay aprobación y posible comprador. Ahí sí. El grupo B, el B y el D, fíjense que el B, por ejemplo, dice, se considera que es poco probable que el grupo obtenga la aprobación en el futuro cercano. No se ha identificado ningún posible comprador. Yo creo que esos dos elementos en B lo coloca como, tú no. Y el D dice que este tipo de decisión requiere la aprobación de accionistas que se obtuvo el año siguiente. De tal manera que pareciera que la respuesta va a ser esa. A y C.
La clasificación debe ser la siguiente. Presentado como mantenido para la venta. La flota de vehículos de entrega a domicilio se clasifica como activos mantenidos para la venta porque son un grupo de activos que serán desincorporados mediante la venta y se cumplen todos los criterios de la NIF 5 para su clasificación. Y C, se clasifica también como mantenido para la venta. Con este fin no se considera que la transacción de venta haya finalizado hasta que acuerden los ajustes finales de precio, pero recordemos que hablamos de que ya el precio se conoce. Los ajustes finales no significa que lo estemos haciendo por un monto diferente a su valor razonable. La venta será realizada en la primavera del 2015, o sea que se va a hacer dentro de los 12 meses. Debe quedar claro que los activos están listos para su venta inmediata. La venta tiene una alta probabilidad, de tal manera de que por eso es que C también tiene una positiva respuesta. No se presentan B y D, bueno, como dijimos, pues no está disponible para la venta inmediata, se requerirá la aprobación de otros accionistas, en el caso de B, y en el caso de D no se clasifica como activo mantenido para la venta porque no está disponible para una venta inmediata. Se requirió la aprobación de accionistas para hacer que Morwell estuviera lista a su venta inmediata, y eso se obtuvo después de la fecha de los estados financieros. De tal manera que las respuestas son A y C. Les agradezco muchísimo, muchísimo sus respuestas. Pregunta 1-2. Sobre el mismo caso. ¿Cuál de las partidas identificadas en la pregunta 1.1 cumple con la definición de grupo de desincorporación de la NIF 5 en la fecha de balance general? Estamos hablando de un activo, estamos hablando de un grupo de activos y pasivos. ¿Cuál de las partidas identificadas en la pregunta 1.1 cumple con la definición de grupo de desincorporación en la fecha del balance general? Ubiquen en esos 4 casos. Si estamos hablando de un activo, estamos hablando de un grupo de activos que tienen pasivos y que seguramente tengan entonces un segmento en el estado de resultado o formen parte de un segmento en el estado de resultado. Bueno, desincorporación son los activos que se van a reclasificar como mantenidos para la venta y que están asociados a ese grupo de activos, están asociados con una parte del estado de resultados. Eso lo vamos a llamar a grupo de desincorporación. Bueno, vamos a ver la respuesta para efectos de entender un poquito la manera como a caso C. Qué bueno, caso C, caso A. O sea que de alguna manera están viendo que se tratan de grupos de activos y pasivos que tienen asociados un estado de resultado. Entonces, en la respuesta nos dice A y C ambas, ya que son la flota de vehículos de entrega a domicilio en los supermercados. Cada una de estas opciones es un grupo de activos y pasivos que será desincorporado mediante la venta en conjunto como un grupo en una transacción única. Cuando tenemos una flota de vehículos, suponemos que no solamente hay activos relacionados, es una flota de vehículos. Tiene que haber una serie de pasivos asociados. Probablemente un personal que se encarga de el manejo de estos vehículos. De tal manera que estamos hablando de activos y pasivos y estamos hablando de resultados de este tipo de operaciones que están dentro del estado de resultados de la compañía. Bueno, y en el caso de los supermercados, bueno, no les cuento, pero en el caso de los supermercados es mucho más complejo todavía. Estamos hablando de supermercados, estamos hablando de inventario, estamos hablando de personal, estamos hablando de
vehículos de distribución, de tal manera de que ambos van a cumplir con la definición de grupo de desincorporación. O sea que estamos hablando de activos y pasivos que se reclasificarán como mantenidos para la venta, por un lado, y parte del estado de resultados que se llevará a una línea, un segmento del estado de resultados que se llevará a una única línea para que los estados financieros del año anterior y de este año puedan ser comparativos. Vamos a ver, el grupo 2, el caso 2. Espero que se estén entreteniendo y que este caso, que este curso sea diferente a los otros que han hecho por el mismo tema de los ejercicios. Los ejercicios muchas veces hacen la diferencia entre un curso y otro. El 15 de octubre del 2015, bueno, esto fue lo que dijimos, la gerencia y los accionistas aprobaron el plan de presta, ya lo estábamos hablando, que funciona en Olimpiada y en Europa Occidental. A partir de esa fecha, la fuerza especial que se había asignado para que asumiera la responsabilidad de la venta participó activamente en la comercialización del negocio a un precio razonable. Para el 31 de diciembre del 2015 ya se había firmado el contrato, pero el proceso de diligencia y la gerencia está negociando los ajustes en el precio y las condiciones detalladas, y la fecha de culminación fue en la primavera del 2016. Lo que es nuevo, hasta ahora, el grupo no ha registrado ningún asiento contable con respecto al valor según libros y la presentación de los activos y pasivos de presta. Los cambios en el valor razonable entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre se consideran insignificativos para que no lo tomen como un elemento para que de alguna manera no hagamos el ajuste, no hagamos el cálculo. Hasta los momentos del grupo no ha hecho ningún asiento contable con respecto al valor según libros y presentación de activos y pasivos de presta. Los cambios en el valor razonable entre el 15 de octubre se consideran insignificativos. Pues esto ya lo está escrito dos veces, este párrafo está dos veces. La siguiente información financiera está relacionada con presta. Entonces vamos a ver. Fíjense lo que tenemos aquí. Estos son los activos y pasivos que están asociados con los supermercados. Aquí tenemos valor según libros. Aquí tenemos el valor razonable. Pero aquí están los costos para vender. Aquí el estado de ganancias y pérdidas del 2015 y 2014. La pregunta es, ¿hay algún asiento contable asociado con la pérdida por deterioro? ¿Sí o no? Y si lo hay o no lo hay, ¿cuál sería el asiento contable? Si lo hay o no lo hay, ¿cuál sería el asiento contable? Yo sé que muchas veces estos cursos no son para hacer asientos y muchas veces se dice que el nivel que tenemos no debería ser para estar haciendo ejercicios con asientos contables. Pero mira, lo cierto es que no hay como entender la explicación de algo con un asiento contable. Por lo tanto, los asientos contables siguen siendo parte de los ejercicios independientemente de lo complicado que sea la normativa a la que nos estamos refiriendo. A ver, por aquí contestan. No hay pérdida por deterioro porque el valor en libros es menor al valor razonable de los costos de venta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro amigo Tapia? Dice, bueno, 32 menos 3 es 29. O sea que el valor razonable es 29. Y el valor según libro es 28, porque se tienen que medir en conjunto, como dijimos. De tal manera que, como el valor en libros es menor que el valor razonable menos los costos de vender, no va a haber pérdida por deterioro. No vamos a reconocer ninguna ganancia, pero no vamos a reconocer ninguna pérdida por deterioro. La reclasificación se va a hacer sobre la base del valor en libros. Y el asiento contable sería
El asiento contable sería ya lo voy a ver por aquí. Este sería el asiento contable. Le damos de baja propiedad, planta y equipo, le damos propiedad, le damos de baja a los otros activos no circulantes, le damos de baja a los inventarios. Todos estos activos los llevamos a activos mantenidos para la venta de los grupos de incorporación. Y por el lado de los pasivos, le damos de baja a los acreedores y acumulaciones, le damos de baja a los préstamos a largo plazo y eso los llevamos a pasivos del grupo de desincorporación. De tal manera que a su valor en libros, 50, 3, 31, 32 y 24, creo que estaba aquí. ¿Dónde estás? 50, 3, 31, 32 y 24. Le damos de baja entonces a esas cuentas y llevamos el monto como un pasivo mantenido para la venta, le damos de baja a estas cuentas y llevamos este monto como un activo mantenido para la venta. No hay ninguna diferencia, por lo tanto no se genera ningún tipo de resultado. ¿Cuál es la fecha de reclasificación de presta en el grupo de desincorporación mantenido para la venta? ¿Cuándo pensamos que se cumplen los 6 criterios? Vamos otra vez para, ese es el 2.1. Presta. Para no ser pesada la tarde, vamos entonces, la fecha de reclasificación de presta, de acuerdo con la respuesta sugerida, ya para el 15 de octubre todos los elementos estaban presentes. Por lo tanto, es a partir del 15 de octubre que hemos podido hacer las reclasificaciones. El hecho de que no existiese un contrato no significa que no se cumplía con la premisa que se requiere. El contrato lo que hace es terminar de afianzar esa premisa. Hay una pregunta adicional. ¿Cuáles son los valores según libros del grupo de desincorporación mantenido para la venta al 31 de diciembre de 2015? ¿Cuál es el monto del deterioro si lo hubiese? Pero eso ya lo hablamos. El grupo de desincorporación mantenido para la venta al 31 de diciembre será presentado a su valor en libros porque el valor según libros total del grupo es mayor que su valor razonable, es menor que su valor razonable. No es necesario reconocer ninguna pérdida por deterioro, tal como lo dijo nuestro amigo Tapia. Y presta es una operación descontinuada. Pues sí, presta es, como les dije, una operación descontinuada porque estamos hablando de activos, pasivos y un segmento que forma parte de los resultados. De tal manera que sí, la respuesta es sí. Está claramente asociado con una operación descontinuada. En resultados tendríamos que presentar el segmento desincorporado en una sola línea, ya sea parcial o totalmente. ¿Cuáles son los asientos contables? Ya lo vimos. En la parte de los activos no hay pérdida por deterioro. Y bueno, una preguntita que sería bueno que analicemos, que creo que es la última, vamos a ver. Ah, no, tenemos dos.
El grupo estableció un contrato para vender al precio de 8.500.000 euros toda la flota de vehículos de entrega a domicilio de las tiendas de muebles Tolema, que era el caso a una tercera parte el 1 de diciembre de 2015. El valor en libros de la flota era de 10 millones de euros. El grupo tendrá que pagar los costos legales y costos relacionados a la transacción por 500.000 euros a fin de completar la transacción. La flota que no incluye ningún activo o pasivo asociado será transferido el 31 de enero de 2016. Fecha a partir de la cual el grupo contratará externamente servicios de un delivery a otra tercera parte. La depreciación mensual de la flota es de 600.000 euros. Hasta ahora, el grupo no ha hecho ningún asiento contable en relación a esa transacción. Los cambios en el valor razonable son insignificantes. Pregunta 3.1. ¿Cuál es el valor en libros de la flota en el balance general al 1 de diciembre del 2015? Ya lo decía aquí, 10 millones de euros al 1 de diciembre. 10 millones de euros es el valor en libros. El valor razonable menos los costos de venta es de 8.500.000, que es el valor, el precio de vender, pero hay 500.000 asociados con los costos legales y relacionados con la transacción, de tal manera que el valor razonable sería de 8 millones. Y como resultado, el nuevo valor en libros debería ser de 8 millones. ¿Significa que tenemos que registrar una pérdida por deterioro, sí o no? Exacto, la respuesta es sí. Tenemos que registrar la pérdida por deterioro. ¿Cómo la registramos? ¿Cuáles son las entradas contables? Entonces aquí tenemos el ejemplo de cómo registramos la pérdida por deterioro, que es una de las divulgaciones obligatorias cuando esto ocurre. Pérdida por deterioro de las operaciones continuas netas de los gastos operativos, 2 millones, y le damos de baja propiedad planta y equipo. Y por otro lado, llevamos activos no circulantes mantenidos para la venta, los 8 millones, y los otros, recuerden que le estamos dando crédito 10 millones a la propiedad planta y equipo, ¿cierto? Aquí está el crédito a la propiedad planta y equipo por 10 millones. Aquí está el cargo a los activos no circulantes mantenidos para la venta por 8 millones y la diferencia a una pérdida por deterioro. En este caso el ejemplo está mostrando dos asientos, podríamos hacerlo en uno solo. Pérdida por deterioro, activos no circulantes por 8 millones y le damos de salida a la propiedad planta de equipo en 10 millones o lo hacemos en dos asientos tal como lo está proponiendo este ejemplo. Este sería entonces el asiento contable relacionado con la pérdida por deterioro cuando el valor razonable menos los costos de vender es inferior al valor en libro. Pregunta 3.3. ¿Cuál es el cargo por depreciación para el mes de diciembre del 2015? Exacto, exacto. Ya no existe depreciación para el mes de diciembre del 2015 debido a que los activos ya se han clasificado como mantenidos para la venta y en esa condición
No se tratan de propiedades, plantas y equipos, se tratan de una especie de inventarios que están para la venta y por lo tanto no se deprecian. Pero el firme compromiso de que esa venta va a ocurrir en menos de 12 meses. En el caso de que no ocurriera la venta, imagínense ustedes, tendrían que regresar ese monto a la propiedad, planta y equipo y evaluar directamente bajo NIC 36 si existe o no deterioro, lo cual es un tema bien complejo, el tema del deterioro, porque los indicios de deterioro evidentemente están allí, es un activo que no está generando renta y que no se logró vender, de tal manera de que la desincorporación por la totalidad del activo con cargo a pérdida podría ser una de las situaciones que tendríamos que evaluar. Bueno, la verdad es que el tema que tiende a ser sencillito, se han dado cuenta de que no lo es, de que se trata de un tema que tiene cierta complejidad. Recordemos que cuando asesoremos a los clientes y estemos haciendo auditoría, caminemos por los espacios donde se producen las operaciones. Suelen haber activos que no están asociados con la generación de la renta, que los clientes los mantienen como activos y no los están depreciando. Y eso no es correcto. Para que un activo en esas condiciones no se esté depreciando, ya ven que debe cumplir con una serie de criterios importantes para que pudiésemos hacer ese tipo de reclasificación. Hay muchos elementos a considerar. El tema del valor razonable, pero los costos de vender no es un tema que se resuelve fácilmente. Muchas veces hay que recurrir a especialistas para obtener ese tipo de datos. Y bueno, espero que haya sido un tema de su agrado.